Esta mañana, el exalcalde del municipio de Tocoa, Adán Funes, ha sido arrestado, capturado, cuando se le imputa el delito de asesinato del ambientalista Juan López. También junto a él han sido capturadas 2 personas más que estarían vinculados a ese crimen que tiene ya cerca de 2 años, 20 meses de haberse producido. Muy temprano en la mañana la comunidad de Tocoa fue sorprendida con este gran operativo. Alrededor de 15 unidades policiales rodeaban la casa del señor Adán Funes, quien al ser allanada la misma bajo la orden de allanamiento y de captura que llevaban las autoridades policiales, no lo encontraron precisamente en su sitio de habitación, sino que la casa de Adán López tiene varias dependencias y en la parte última, en el fondo de esa habitación, y como llegaron tan temprano, de su casa de habitación, ahí fue encontrado. En este momento, el Comité para la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos del municipio de Tocoa, quien ha llevado el liderazgo junto a la familia de Juan López y otras familias que también estuvieron muy vinculadas a esta lucha, reacciona a la captura de estas 3 personas encabezadas por el exalcalde Adán Funes. Así que de inmediato hacemos contacto con la sede de este comité, que se pronuncia por primera vez este día y reacciona a esta captura. Les escuchamos entonces, hermanos del departamento de Colón y del municipio de Tocoa y del Comité de los Bienes Comunes Públicos. Vamos con ustedes entonces y con esa conferencia. Buenas tardes a todos y a todas. Les saludamos desde Tocoa, Colón. Somos el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. Para la comunidad nacional e internacional, para las organizaciones de derechos humanos, desde el Comité Municipal nos pronunciamos ante la captura del exalcalde Adán Funes Martínez, Héctor Méndez y Juan Ángel Gallego, por el asesinato de nuestro compañero Juan Antonio López. Vamos a escuchar el comunicado que damos a conocer a nivel nacional e internacional. Comunicado público. El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, ante las capturas vinculadas al asesinato de nuestro compañero Juan López. El Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, ante la reciente noticia de la captura del exalcalde de Tocoa, Adán Funes, y de los ciudadanos Héctor Méndez y José Ángel Gallego, presuntamente asociados al crimen contra nuestro compañero y coordinador Juan López, comunica a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente. Primero, recibimos estas capturas como una respuesta necesaria a más de 20 meses de exigencia incansable de justicia. Este avance es producto de la resistencia de un colectivo que durante 12 años ha denunciado la entrega de nuestro territorio sin obtener una respuesta institucional efectiva hasta que esta estructura criminal nos arrebató la vida de Juan. Segundo, reiteramos que la justicia para Juan López no estará completa hasta que se alcance a los autores intelectuales que concibieron, planificaron y financiaron este crimen. Desde el primer momento, este comité visualizó la conexión entre el poder municipal, encabezado por Adán Funes, y la instalación fraudulenta del megaproyecto Pinares Ecotec. Los intereses económicos que buscaron imponer la minería a cielo abierto en el municipio
a costa de la vida y la salud de la población, son el núcleo de esta violencia. Tercero, exigimos al Ministerio Público y a los juzgados de jurisdicción nacional que actúen con total independencia y rigor legal. Es urgente que las investigaciones no se detengan en los mandos intermedios. El Estado tiene la obligación de esclarecer los vínculos entre el exalcalde Adán Funes y demás capturados y las estructuras de poder que sostuvieron el fraude minero energético en Tocoa. Cuarto, hacemos un llamado enérgico para que en la audiencia inicial fijada para el 25 de mayo, el Poder Judicial emita un auto de formal procesamiento y prisión preventiva contra Lenir Pérez del Grupo ENCO por los delitos ambientales cometidos contra el Parque Nacional Carlos Escalera Mejía. El daño a nuestra montaña, a los ríos Guapinol y San Pedro es un crimen que persiste. La captura de actores políticos, territoriales, debe ser el primer paso de la justicia contra los poderes económicos que corrompieron la institucionalidad para saquear nuestros bienes naturales. Quinto, advertimos al actual gobierno de la República que su política de favorecer la inversión no puede servir de excusa para garantizar la impunidad de grupos empresariales vinculados a actos delictivos. La vida de los defensores y la integridad de las comunidades deben estar por encima de cualquier interés extractivo. Este colectivo no cesará en su empeño. La memoria de Juan López es la fuerza que nos mantiene activos en la defensa de la vida y el territorio. Seguimos vigilantes de cada paso en los tribunales, exigiendo que se desmantele la red de corrupción y la muerte que ha asediado al Bajo Aguán. Justicia para Juan López, justicia para el Parque Nacional Carlos Escalera. Los bienes comunes no se venden, se cuidan y se defienden. Dado en el municipio de Tocoa, Colón, a los 12 días del mes de mayo del 2026. Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa. ¿Qué Juan exigimos? López vive. La lucha sigue y sigue. Juan López vive. La lucha sigue y sigue. ¿Qué exigimos en el Aguán? Justicia para Juan. ¿Qué exigimos para Juan? Justicia para Juan. Bien, este es el comunicado. Evidentemente, como lo ha reconocido el Estado de Honduras, detrás de estos intereses minero, energético, en el municipio de Tocoa hay una estructura criminal. Por lo tanto, exigimos al Estado de Honduras la aplicación de la justicia y la investigación hasta llegar a todos los involucrados en el fraude minero energético, en el asesinato de Juan, en el crimen cometido contra el Parque Nacional Montaña de Botadero Carlos Escalera Mejía. Aquí pues vamos a tener también otras intervenciones. Nos acompaña Monseñor Henry Ruiz, también el Padre Melo y otros compañeros y compañeras de organizaciones. Entonces, si hay preguntas de Sandra, si hay preguntas de compañeras que están aquí también transmitiendo esta conferencia de prensa, pues pasaríamos a este momento. Quizás sería bueno, compañeros, ahí escuchar a Monseñor Henry Ruiz, al Padre Ismael Moreno y a los representantes de las otras organizaciones y luego proceder nosotros con nuestras preguntas. Muy bien, entonces damos paso en el orden al Padre Melo y después a Monseñor. Buenas tardes, me parece que es un comunicado sumamente valioso porque logra lectura del comunicado por parte de los la problemática en el marco de un crimen organizado, de redes criminales respecto a la captura de 3 personas vinculadas a creo que el paso que se ha dado
con la captura del exalcalde de Tocoa, más otras 2 personas implicadas, ha de ser motivo para exigir que se proceda conforme a derecho, que pueda haber un proceso claramente independiente de intereses y de manipulaciones políticas y empresariales, para que esto no se quede solamente en una acción así, un bluff que sea elevado, pero que después queda arrinconado. Pero por otra parte también reitero lo que el comunicado dice, que una de las denuncias constantes que encabezó Juan López junto con el comité fue lo relacionado con el fraude de la explotación ilegal por parte de la minera Pinares Ecotec, propiedad de Lenir Pérez, para explotar y evidentemente destruir el Parque Nacional de Reserva Carlos Escalera. Esta denuncia ha de suponer una seria y profunda investigación que conduzca, ojalá, a otros requerimientos fiscales. Y el propietario de esta empresa, bien lo sabemos, el señor Lenir Pérez, ha tratado de evadir la justicia y lograr controlar, por ejemplo, que se pudiera defender en libertad para el juicio, para la audiencia que está programada para el 25 de este mes. De acuerdo, y reitero que estoy de acuerdo con el comunicado del comité, que debe haber una orden de captura para que el señor Lenir Pérez no se defienda en libertad, porque este fin de semana se le vio participando en reuniones fuera del país con altos personajes políticos de Honduras y también de Estados Unidos, como queriendo decir que hay una capa de impunidad que lo protege. Nosotros demandamos que haya una investigación a fondo del señor Lenir Pérez. Ratificamos eso, porque sospechamos que él, o por lo menos la justicia tiene que establecer si está involucrado o no en el crimen de Juan López, porque la denuncia de Juan López fue firme, fue categórica en relación con la ilegalidad de esa explotación minera, y que sin duda alguna con este tipo de capturas probablemente nuestro temor es que se quiera evadir esa otra línea de investigación para quedarnos solamente con el área territorial de investigación. Eso es lo que quiero yo reaccionar al comunicado. Muy bien, gracias Padre Melo. Escuchamos a Monseñor Henry Ruiz con una reacción ante estos hechos de la captura del exalcalde y otros involucrados en el asesinato de nuestro compañero Juan López. Último minuto. Último minuto. En este momento estamos transmitiendo la conferencia de prensa a través de la cual reacciona el Comité Municipal de la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos del municipio de Tocoa, y vamos a escuchar a continuación también la participación del obispo Henry Ruiz. Bien, mientras se activa el micrófono Monseñor Henry Ruiz, vamos a escuchar al Padre Carlos Orellana y seguidamente a Adilia Castro. Como muy bien lo hemos expresado en este comunicado, exigimos que haya una investigación profunda de las distintas aristas que llevaron al asesinato, a la muerte a nuestro compañero Juan Antonio López. Pedimos que no sea algo local, sino que se investigue a niveles más
más altos todo este crimen y su relación. Muy bien, gracias. Vamos a escuchar al abogado Eddie Tábora. Adelante, abogado. Buenas tardes, compañeros, compañeras, a toda la audiencia que nos está siguiendo el día de hoy. Bueno, en primer lugar, queremos sumarnos a la exigencia del comité, ¿verdad? Queremos sumarnos al contenido del comunicado y recordar un poco que la primera exigencia del Comité Municipal de Bienes Públicos y Comunes de Tocoa y de la familia de Juan, después del asesinato el 14 de septiembre del año 2024, fue que había mucha claridad de nuestra parte de dónde, hacia dónde deberían dirigirse las diligencias investigativas. En ese momento se planteó que las dos líneas a investigar eran las dos líneas que se siguen exigiendo para la investigación. La primera, relacionada, y la más importante, relacionada con la denuncia permanente, constante, que realizaba el compañero Juan junto con los demás miembros y miembros del Comité Municipal de Bienes Comunes y Públicos de Tocoa en relación a los daños ambientales, al fraude relacionado con el concesionamiento minero energético sobre el Parque Nacional Montaña de Botadero. Esa era una línea muy importante que nosotros no solo la vemos en relación al asesinato de Juan, sino a los demás delitos que se han cometido, y sobre ello hay un avance importante, pero que tiene muchísimos riesgos en ese momento. Ya hay elementos adelantados, ¿verdad? Hay 12 entre funcionarios y ejecutivos de la empresa Los Pinares Ecotec, que son parte del grupo EMPO, que están siendo judicializados, y que estamos viendo que hay muchísimo riesgo por el posicionamiento, por la publicidad que ha hecho el señor Lenín Pérez con el presidente del Congreso Nacional, el señor el Tomás Zambrano, ¿verdad? Y donde muestran, digamos, que están mandando mensajes hacia los funcionarios que van a juzgar este caso, y sobre todo porque en la audiencia inicial que hubo, en la primera audiencia de declaración de imputado no se le impuso más medidas que estar sometido a sus abogados y estarse, digamos, presentando cada cierto tiempo al órgano jurisdiccional, ¿verdad? Pero lo vemos fuera del país. Y esa línea sigue vigente, sigue siendo parte de las exigencias hacia la investigación del señor Lenín Pérez. Y la otra línea de investigación es la que hoy da un resultado importante por parte del Ministerio Público, que es la investigación, la captura del señor Adán Funes, y que va a venir a ser sometido a proceso a partir del día de hoy, en la cual se estará llevando a cabo la audiencia de declaración de imputado en la ciudad de La Ceiba. Y posiblemente vamos a tener una audiencia inicial o el día viernes o el día lunes, haciendo que esta audiencia inicial debe llevarse a cabo dentro de los 6 días siguientes al momento de la celebración de la audiencia de declaración de imputado. Entre algunas de las cosas importantes para la población de decirles es que la exigencia del Comité, ¿verdad?, de Justicia y de la familia de Juan, ¿verdad?, es que se investiguen a todas las personas responsables, ya sea las personas que cometieron directamente el hecho conocido como los gatilleros. 3 de ellos están sometidos y hay señalada fecha de juicio para el 15 de junio de este año 2026 en el Tribunal de Sentencia de Jurisdicción Nacional aquí en Tegucigalpa, y hoy comienza otro camino arduo y largo para el sometimiento a juicio y castigo del señor Adán Funes y estas otras 2 personas. Es una acusación por el delito de asesinato, y muy bien, digamos, planteado por parte del Ministerio Público, tanto en este requerimiento como en el requerimiento anterior contra los autores materiales, que plantean el delito de asociación ilícita, asociación para delinquir. Esto es un componente importante dentro de la acusación, porque denota, digamos, o recoge una de las exigencias o de los planteamientos que hacía Juan, que toda esta estructura
de despojo, digamos, vinculada a los temas extractivos en Tocoa y en otros lugares del país. Se trata de el ejercicio de la violencia, sobre todo la hacen a partir de una mafia, una estructura criminal permanente que se dedican a cometer delitos contra defensores y defensoras de derechos humanos en Tocoa y delitos relacionados con la administración pública, el fraude, el tráfico de influencias, fraudes contra el Estado, delitos muy significativos, digamos, para que el Ministerio Público los pueda investigar y llevar al órgano jurisdiccional. Eso quería decir en términos generales y bueno, nuestra solidaridad, compañeros, compañeras, igualmente con la familia de Juan. Exigimos que el Ministerio Público garantice la integridad de la prueba, que garantice la protección de todos aquellos testigos y investigadores y peritos que están en este proceso para que no vayan a sufrir atentados o manipulaciones para este proceso, y que igualmente se continúen con las investigaciones. Hasta el momento no contamos con mayor información, ¿verdad? En el proceso había estado declarado como bajo secretividad en este momento en el caso del señor Adán Funes. Y bueno, esperamos que para la audiencia inicial podamos ya contar con todos los elementos para construir, ¿verdad?, la verdad de los hechos y así, digamos, dar un paso importante en la justicia para Juan y para el Parque Nacional Montaña Botadera. Gracias. Muy bien, gracias, abogado Eddie. Monseñor pues seguramente señal se desconectó, pero si tenemos la reacción de Juana Esquivel y luego vamos con la participación con preguntas, Sandra Maribel, y creo que está un compañero de Contracorriente que también quiere tener una intervención. Si es posible, le damos la palabra. Bien, la gran inquietud que se plantea sobre esto, y queremos ser honestos en este momento, es si está el Ministerio Público haciendo un espectáculo porque tienen un fiscal que llegó en las condiciones en que llegó, en las circunstancias en las que llegó y quiere ganar credibilidad, o hay sustento suficiente de acuerdo a todos los aportes que desde el comité, a través de las reuniones que han tenido bilateralmente con los fiscales o a través de los acusadores privados, toda la información que le han hecho llegar al Ministerio Público, si ustedes creen que a este nivel, a esta altura de las investigaciones, hay suficiente información y medios de prueba como para que un requerimiento fiscal en contra de Adán Funes no vaya a resultar más bien en un contrasentido si el Ministerio Público no sustenta abundantemente la autoría intelectual de Adán Funes y de las otras dos personas que fueron detenidas este día en la misma operación con él, porque si no, como ha ocurrido en otras oportunidades, a veces lo que pasa es que presentan requerimientos fiscales para exonerar de responsabilidad o decir que hubo un proceso pero que en realidad no concluyó en la aplicación de justicia. Creo que aquí correspondería una valoración desde el comité, pero también desde la acusación privada que acompaña al Ministerio Público en este caso. Bien, Adilia, es el riesgo que se corre porque todo se mueve de acuerdo a intereses y de acuerdo a esos intereses el poder económico y político va moviendo sus piezas. Es decir que esto debió hacerse mucho antes, pero seguramente en este momento hay unos intereses específicos que quieren proteger y
pueden estar sacando ahora estos requerimientos y estas capturas. Decir que hemos vivido de shot en shot y esto pues sin duda mientras no veamos la contundencia que hay, porque con las pruebas eso depende del Ministerio Público y las pruebas van a ser contundentes si la intención es aplicar justicia y avanzar hacia los actores, otros niveles de actores intelectuales. Es decir que no creemos que hasta aquí llegan el nivel de participación y de autoría, puesto que el proyecto minero energético va mucho más allá de estos actores que ahora están siendo capturados y acusados por el asesinato de Juan. Pero reacción de compañeros o también del bufete sobre cómo vemos estas acciones en el marco de toda la situación política y económica con que han llegado también funcionarios del Ministerio Público y de la Corte Suprema de Justicia y todo el escenario internacional y que quizás tengan mucha relación con los audios que aparecen en el Honduras Gate. Yo creo que, Sandra, en relación a estas capturas, para nosotros como colectivo, asumimos que es una captura de autores intermedios, ¿verdad? Que no es la captura de los verdaderos autores intelectuales que tienen el interés final, quienes se van a beneficiar de todos los actos de corrupción, la violencia, el asesinato de compañeros defensores en el territorio, sino que en ese sentido nosotros esperaríamos dos cosas. Uno, que el Ministerio Público haya hecho acciones diligentes para llegar a este momento. Tal como decía el abogado Taura, nosotras no hemos tenido como colectivo defensor acceso a información, ¿verdad? Ha sido el Ministerio Público bastante hermético en relación al proceso investigativo contra el señor Adán Bundes. De hecho, son capturas que estaban anunciadas desde mayo del año pasado y se ejecutan hasta ahora. Entonces, en ese sentido, creemos que han tenido el tiempo suficiente para hacer un trabajo responsable que pueda y sustentado para poder llegar, digamos, a un enjuiciamiento de estas personas como autores intermediarios del crimen de nuestro compañero Juan López. Si hay más preguntas, reacciones. Bueno, yo desde la Red Nacional de Defensoras creo que es muy importante lo que el día de hoy está sucediendo y bueno, respaldamos totalmente el comunicado que el comité ha emitido el día de hoy y creemos que es importante decir que la relación entre Adán Funes y Levir Pérez no es algo que se pueda dejar de ver, como la conexión que hay entre ellos dos y todo lo que ha sucedido en relación a toda la violencia que el comité y Juan en su momento vivió por defender la montaña de el parque Carlos Escalera. Eso me parece que es muy importante y claro que respaldamos, como lo ha hecho el bufete y como sé que lo harán otras organizaciones, respaldamos la decisión del comité de solicitar o de exigir, de exigirle al Ministerio Público que cumpla con el deber que tiene de perseguir judicialmente, como lo hace con defensoras y defensores de derechos humanos en este país, a quienes son responsables del asesinato de Juan, no solo los gatilleros, no solo los intermediarios, ¿verdad? Sino que también a todos aquellos a los que el trabajo y la denuncia que Juan hacía
le interrumpía para sus bienes económicos. Y en este caso está el señor Lenín Pérez, ¿verdad? También denunciamos que no es posible que Lenín Pérez se mueva con la tranquilidad que se mueve fuera y dentro del país, y cuando los derechos humanos, el Ministerio Público ejerce medidas que son hasta deshumanizantes, como que compañeras tengan que ir todas las semanas a firmar a otras comunidades para garantizar que no se van a escapar. ¿Cómo puede el Ministerio Público darle a Lenín Pérez medidas diferentes a las que le dan a la población en este país? ¿Qué privilegio tiene? Eso, y bueno, compañeras, decir que también nosotras vamos a estar pendientes, ¿verdad?, de todo lo que sucede en relación a estas audiencias con Adán Funes y también en relación a la seguridad con todos los miembros del Comité de Bienes Comunes. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Yo quisiera hacer otra pregunta, Sí. Aunque entiendo que había alguien de otros medios de comunicación ahí. Si se puede. Hay una pregunta en el chat, pero adelante, Sandra. Adelante. Sí, es que pues no podemos obviar que estas capturas se producen en un contexto político, como lo dijo la abogada Juana Esquivel, con una declaración de secretividad del proceso. Hay un contexto político en el cual el partido de gobierno pretende cooptar, apoderarse de una mayoría en los órganos electorales, en los más importantes órganos electorales, que son el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral. Y Juan López pertenecía al partido que en este momento prácticamente está perdiendo su representación en esos dos importantes órganos. Sin pretender darle el matiz político, pero entendiendo que todo esto ocurre en un contexto político, ¿descartarían ustedes que también esa captura de Adán Funes, que hasta cierto tiempo parecía tener una protección partidaria, pueda constituir también una presión, un mecanismo de presión para poder resolver en el menor tiempo posible esta situación en ambos organismos, o desde el Congreso Nacional para ambos organismos? Bueno, respecto a esta pregunta, Sandra, creo que no deja de ser una preocupación nuestra, y como bien lo mencionaba ya el padre Melo, que esperamos que este caso no tenga que ver con unos intereses o conflictos de poder entre los partidos políticos, porque sería terrible para esta lucha, para este caso, para la justicia que se espera se dé en el caso de Juan López y del Parque Nacional Carlos Escaleras, si este caso se usa políticamente entre los partidos que se están disputando el poder. Queremos creer que el Ministerio Público va a tener totalmente la responsabilidad de este caso y de conducir el caso a las causas que originaron el asesinato de Juan. Creo que no nos podemos dejar llevar por las campañas o por las versiones que puedan montar medios de comunicación o las mismas estructuras del poder político actuales. No podemos confundir que esta es una lucha que tiene que ver con un origen que está su base en la defensa de este Parque Nacional Carlos Escaleras y que está muy estrechamente vinculado a los intereses de la empresa minera Pinares Ecotec. Eso no podemos perderlo de vista y queremos dejar clara nuestra posición ante toda la población, que vamos a seguir manteniendo esta posición ante
toda esta lucha que hay en defensa de los derechos humanos, en defensa del derecho a la vida, en defensa a la justicia que merece Juan López y en defensa al Parque Nacional Carlos Escaleras. Muy bien, más preguntas, si no vamos a ir cerrando con este espacio. Sandra, Maribel. También creo que Juanita tenía por ahí una interrogante que habían hecho. No, era una pregunta de contracorriente, pero dicen que ya sienten que fue respondida con las intervenciones previas. Ah, muy bien. Entonces, yo quisiera hacer otra interrogante y no sé quién corresponde que la responda, pero hace unos minutos dio declaraciones el fiscal Joel Zelaya a un medio de comunicación que luego la vamos a transmitir por la importancia del que dijo. Él manifestó que apenas tiene un mes y medio el nuevo fiscal y que ya había una investigación acumulada, ¿verdad? Pero no se presentó el requerimiento. ¿Tienen ustedes conocimiento de cuáles son los nuevos elementos o la información más nueva o dictámenes o peritajes que sean más recientes que hayan dado lugar a que se solicite al juzgado la orden de captura? Porque entiendo que todavía no se ha presentado el requerimiento fiscal o lo habían presentado hasta hoy. ¿Tienen ustedes conocimiento de qué es lo que ha llevado a que esta vez sí se decidiera por presentarle el requerimiento fiscal al explicante y a las otras dos personas que fueron detenidas hoy también? Bueno, en términos de información, Sandra, no sabemos absolutamente nada sobre la información que el Ministerio Público ha presentado, ¿verdad? Porque este requerimiento lo presentaron el día de ayer y de ahí se emitieron las órdenes de captura, pero todavía no tenemos la información, ¿verdad? Esto va a ser parte de la información que vamos a exigir que se nos ponga a disposición para preparar la audiencia inicial, y hasta que tengamos esos elementos nosotros podríamos hacer una conclusión sobre si la información, digamos, con la que se presenta el requerimiento fiscal era información con la que ya se contaba en aquel momento por parte del fiscal general anterior, el señor Joel Zelaya, pues si hay elementos. Pero yo creo, Sandra, por algunas conversaciones que habíamos venido teniendo con la fiscalía, aunque no teníamos acceso a la información, que sí hay nueva información, ¿verdad? Que se estaba procesando información importante, tecnológica. Del vaciado de los teléfonos que se mandaron a Estados Unidos. Sí, lo único es que no podemos dar mucha información, digamos, porque no contamos con ella, pero sí había información importante, digamos, que estaba procesando, pero hasta que tengamos esa información vamos a tener una conclusión, ¿verdad? Si en aquel momento ya se contaban con los elementos, con los mismos elementos que se cuentan ahora, ¿verdad? Para poder haberse presentado una acusación. Lo que sí podemos decir, Sandra, es que necesariamente las acusaciones pasan por una decisión del fiscal general a este nivel. Las acusaciones de un robo de teléfono y eso, o las acusaciones, digamos, contra los defensores por el delito de usurpación en los territorios, ya hay una política institucional que lo hacen ya. Pero estas decisiones, por ejemplo, le voy a decir, la acusación contra Lenir Pérez, por ejemplo, estuvo como 2 años, en más de 1 año y medio, en manos del fiscal general, tanto el fiscal general Chinchilla como el fiscal general como Joel Zelaya, por ejemplo, ¿verdad? Porque a nosotros se nos dijo, ya está el requerimiento listo en 2023, en junio de 2023 ya estaba lista la acusación, ¿verdad? Un año antes de que asesinaran a Juan, y eso y no se presentó, ¿verdad? Entonces
Luego llegó el señor Joel Zelaya, igualmente el requerimiento estaba ahí y no fue presentado hasta que a Juan lo asesinaron. Entonces, a partir de ahí uno puede tener elementos importantes de que absolutamente estas acusaciones pasan por un control político duro, ¿verdad? No necesariamente, digamos, en un acuerdo expreso, pero sí, digamos, hay un control político necesario. Así como pasó el control político sobre la decisión de que Lenín Pérez se iba a venir a presentar a Honduras, ¿verdad? Al juzgado. Vino, estuvo unos minutos y ya se fue para Estados Unidos. Entonces, ahí hay un control político importante por el comportamiento tanto de la Procuraduría General de la República, por ejemplo, que cuando el señor Lenín Pérez llega a la audiencia dice, sí estamos de acuerdo con que se le otorguen medidas distintas a la detención judicial. Y lo mismo pasa con la Fiscalía, que la Fiscalía simplemente llega, se siente y dice, ratificamos el requerimiento fiscal y que se le dé una prisión preventiva, pero sin hacer mayor argumentación. Entonces, todo esto es un juego político necesariamente, ¿verdad? Puede ser que los fiscales que están trabajando en el campo no tengan, digamos, este control ni estas decisiones. Yo creo que es así, pero necesariamente una acusación de esta naturaleza va a pasar por la decisión del fiscal general, ¿verdad? Eso necesariamente puede, sobre el control, digamos, o las consecuencias o las razones por qué el día de hoy, esas, digamos, nos llevará algún tiempo entender, digamos, las razones. Seguramente las vamos a poder comprender por cómo se mueva la coyuntura, pero definitivamente eso es un elemento importante a tomar en cuenta, ¿verdad? Porque definitivamente el comité y la familia desde el primer momento han estado como acusación privada dentro del proceso para garantizar que, primero, que el Ministerio Público va a sustentar, ¿verdad?, estas acusaciones. Lo segundo es que el comité, ¿verdad?, y la familia de Juan, toda esa información importante, ¿verdad?, la exigencia de publicidad de las audiencias también es un elemento permanente que se ha venido exigiendo y se va a seguir exigiendo para que la sociedad sepa cómo se llevan a cabo estos procesos. Y lo otro es que no se va a permitir, digamos, que hayan o que se utilice, digamos, la memoria de Juan, la familia de Juan, al comité, para algún tipo de show político. Por eso somos cautelosos, por eso vamos a exigir que se nos dé la información necesaria para sacar conclusiones, digamos, en relación a la presentación de esta acusación, y recordar que el 25 de este mes, el 25 de mayo, también el señor Lenín Pérez va a comparecer o debe comparecer a una audiencia inicial por delitos de explotación ilegal de recursos naturales, mineros forestales y daños agravados ambientales, y ahí también, digamos, está la exigencia de justicia para Juan. Eso quería manifestar. Y otra interrogante que quisiera hacer es la siguiente. No cabe duda que presentándose ese requerimiento fiscal contra Adán Funes y las otras dos personas, Héctor Méndez y el señor, no recuerdo exactamente el nombre en este momento. ¿Perdón? José Ángel Gallegos. El señor Gallegos, sí. Pues pone el foco en las actuaciones del equipo, del colectivo de abogados. Pero con total honestidad quiero preguntarles a la abogada Esquivel y al abogado Tábora si realmente es suficiente o son suficientes solo las actuaciones ahí, o el acompañamiento de las comunidades en este momento se vuelven más necesarias o igual de necesarias que se ha venido haciendo hasta ahora. Sandra, tal como manifestaba el contexto en el que nos encontramos, que es aún más adverso y más hostil para la exigencia de justicia y para la protección a personas defensoras, sin duda se hace más vigente, digamos, esta fuerza y exigencia de lucha
comunitaria que hemos venido trayendo desde hace más de una década, 12 años, en el colectivo. Y todos los logros, creemos que todos los logros que en materia judicial y de acceso a justicia en un sistema corrupto, en un sistema controlado por el poder económico, la fuerza mayoritaria es la fuerza que las comunidades y los territorios hacemos para que se pueda llegar a la verdad y que se pueda hacer justicia para las comunidades. Así que sin duda nosotras seguimos llamando a las comunidades organizadas, las comunidades que conforman parte del colectivo, las personas conscientes de toda la región de la UAM y de todo el país, a que nos mantengamos siempre activos y activas en esta lucha por la justicia. Adilia y Padre Melo o las demás personas que están ahí participando en representación de las organizaciones, es que sé que eso es muy costoso, es un gran esfuerzo el que las comunidades hacen para moverse a los sitios donde van a hacer estas audiencias, y muchas veces, como ha sucedido con Lemir Pérez, para postergar para un momento posterior las mismas. Y es importante que la población que esté escuchando esta conferencia también conozca los sacrificios que implican para las personas que se mueven a unos sitios distintos, cómo tienen que dejar de realizar sus actividades. Creo que es un buen momento para narrar también el sacrificio que implica para el comité, para las comunidades, para las organizaciones, tener que venir a exigir una justicia que debería darse con total normalidad en los tribunales, en un sistema de justicia distinto. Sandra y amigas y amigos, a mí me parece que la pregunta tuya es una pregunta clave especialmente para el momento que vivimos. ¿Por qué? Porque es tan importante es que el equipo jurídico pueda saber diseñar una estrategia para ir advirtiendo por dónde puede salir la justicia hondureña, el Poder Judicial, para poder exigir y tener claridad de qué es lo que debe empujarse a nivel legal, como importante es la vida activa de la comunidad. Y aquí es importante, me parece a mí, amigas y amigos, es importante que el comité pueda alcanzar y desarrollar una capacidad para definir una estrategia de lucha, porque en el comité es donde se juntan la dimensión legal con la dimensión política, pero particularmente la dimensión política, que tiene que ver con la movilización, tiene que ver con la denuncia, tiene que ver con el acompañamiento. Y a veces se puede correr el riesgo que si no tienes una estrategia, finalmente te tocará ir a remolque de lo que va dictando la propia estrategia de los que están buscando la impunidad. Es lamentable que, por ejemplo, se llame a audiencia, se movilice nuestra gente, así como dice Sandra, con todo el sacrificio físico, pero también económico, y que una hora antes, incluso cuando ya está movilizado, te digan se suspendió la audiencia. Entonces, por eso creo yo que el comité debe tener su propia estrategia para saber el modo, el tiempo y la capacidad que debe tener para responder sin perder la estrategia definida, para no caer al ritmo que le quiere marcar los que son, en este caso, enemigos de la justicia y enemigos de la comunidad.